Tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, Un podcast de Juan José Parcero y Sofía Otero. donde hablamos de lo que está pasando en México y en el mundo. Arranquemos. Soft capítulo número 77. 77. Y este episodio no sabemos cómo va a resultar porque tenemos... Juanjo se va a ir a ver Wicked y yo he estado ahogada en chamba. Si ustedes me siguen en otras redes sociales lo sabrán. Y entonces estamos grabando hasta un horario en el que justo tenemos precisamente una hora para sacar adelante este episodio antes de que Juanjo se vaya a ver Wicked y yo tenga que conectarme a clases. Va a durar menos de una hora, Entonces, no lo creo, pero vamos Ya a ver. veremos qué pasa. si Chance no lo vamos? terminas tú solo o yo sola o no sé. Vemos cómo termina esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Primero que nada, el presupuesto de 2025 que trae fuertísimos recortes. También la presencia de Sheinbaum en el G20. Sí. Regresamos al plano internacional, que hay que hablar de eso. También el adiós a los órganos autónomos que ya empieza a ser oficial con el avance en diputados. Amenaza de guerra nuclear. Vamos a ver. Los planes de Trump contra cárteles y migrantes. Eso, entre otras cosas. Ok. Así que vámonos que el tiempo corre. Platícanos, Juanjo. Mira, del presupuesto traigo muchas cosas. Dime si me estoy extendiendo de más. Ok, yo creo que básicamente justo ayer en Milenio estábamos hablando del presupuesto y fue como, yo como lo desglosé fue a qué le suman y a qué le restan. Ujú. ¿A qué le suman? Básicamente a los programas sociales. No sé si tendrás por ahí el dato Ahí va. ¿no? ¿Y a qué le restan? Pues a todo lo demás. A todo lo demás. Vamos a ver qué onda. Porque aquí es importante mencionar varias cosas cuando analizamos el presupuesto. Sí. Número uno, el presupuesto es básicamente cuánto es que el gobierno espera ingresar Ujú. y luego cuánto es que el gobierno espera gastar. Y aquí la primera clave. La regaron desde el planteamiento porque dicen que van a ingresar 8 billones y que van a gastar 9.2 billones. Y esos 8 billones vienen, sí, o sea, lo dices porque gastan más de lo que Pues ingresan, está ¿no? raro, ¿no? Sí, Por ¿no? matemática. Sí, ¿no? Porque lo que usualmente hemos visto desde hace varios años es que el gobierno gasta más de lo que gana. ¿Y cómo compensa? Con deuda, ¿no? Ok. Entonces, cuando les dicen la deuda no ha aumentado, no es cierto. De hecho, en el gobierno de AMLO, la deuda se mide usualmente como porcentaje del PIB y aumentó 5% el PIB, más o menos de 45 a 50%. Órale. Entonces, hoy en día, la mitad de lo que produce México en un año, lo debemos, ¿no? Ok. Obviamente no se paga todo eso, se va pagando a paguitos como si fueran Coppel, ¿no? Ahora, el tema... Odio Coppel, punto y aparte. Odiamos Coppel. Odiamos Coppel. Luego, el tema es lo que es como si tú tienes un negocio de galletas, ¿no? Ok. Y entonces dices, a ver, esto es lo que voy a vender y esto es lo que voy a comprar con lo que voy a vender, ¿no? El problema es que están suponiendo que van a vender un X número de galletas, ¿no? Es que el país va a producir X número. Ajá. Y eso se mide con este tema del crecimiento del PIB. Ok. México o el gobierno de México dice, vamos a crecer a 2.3%. El Ok. problema es que los expertos dicen que vamos a crecer a 1.2%. Ok. Es decir, si el gobierno está bien, no pasa nada. Si el gobierno no está bien y los expertos están bien, vamos a crecer menos y por ende vamos a ingresar No menos. sé si se pasa el dato. No, a ver, Dime. yo la neta no te lo manejo. Sí. Pero normalmente las predicciones que manejó el expresidente López Obrador, su gobierno de crecimiento, iban acorde sus proyecciones a lo que sucedía, porque tengo entendido que No. las proyecciones eran como muy positivas, luego instancias internacionales decían, la neta no te la vueles tanto, y luego la realidad, ¿cuál era? AMLO- ¿Cuál le atinaba más? AMLO empezó el gobierno diciendo que iba Sí. a crecer a 6%. Bueno, ¿Qué eso pasó? es una locura, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está, ¿no? De entrada, terrible. De entrada, pues Y ocurrió... la gasolina 10 pesos. Ocurrió la pandemia, o sea, los primeros años no crecimos a eso, crecimos Ok. a 1%. Obviamente, ya que entraban, los secretarios de Hacienda era como, vamos a crecer a 6%, pero vamos a Ajá. crecer a 2, 3. Y crecíamos a 1%, ¿no? Ok. De hecho, empezó a haber decrecimiento y en eso llegó la pandemia y decrecimos un chorral. Lo cual quería decir que cuando llegas al fondo solo hay camino para arriba, ¿no? Entonces empezamos a crecer rápido, pero porque habíamos decrecido rápido, ¿no? Entonces los años post pandemia fueron de mucho crecimiento, pero porque veníamos recuperándonos de la caída fuerte. Entonces ahí sí, o sea, si tú te pones a ver 2022, 2021, 2022, pareciera que sí va bien. Ujú. 2023 incluso el gobierno de AMLO dijo, vamos a crecer a 3%. Los expertos dijeron, yo creo que menos, y los que le dieron la razón fue el gobierno, ¿no? Ahora, 2024, el gobierno dijo, vamos a crecer un chorro,
y los expertos dijeron no creo, y ahora sí, no está pasando, ¿no? Entonces no siempre le dio, y realmente pues su idea al inicio fue muy mala. En inflación dicen que vamos a estar en 3.8%, lo cual estaría muy bien, sobre todo considerando lo fuerte que ha estado la inflación desde la pandemia precisamente. Ahora, estamos hablando, ¿no? Puede empeorar el conflicto en Ucrania, que recordemos que ahí también empezaron los problemas internacionales que derivaron en inflación en todo el mundo, ¿no? Entonces, si allá empeora, definitivamente la inflación va a ser difícil que se mantenga en un rango de 3-4%. La tasa de interés en 8%, es decir, que lo que a ustedes les cobran por sacar un crédito, más o menos va a estar, o eso espera el gobierno, que esté en 8%. Y el tipo de cambio, el gobierno dice que va a estar en 17.80. Los expertos creen que va a seguir como ahorita, como en 20.10 por ahí, ¿no? Ok. Dicho esto, es interesante porque dicen, vamos a crecer mucho, ahí vamos a sacar dinero y no vamos a aumentar los impuestos, pero sí vamos a ganar más de temas como, por ejemplo, vender más energía, ¿no? Que es como de las grandes cosas que hace México. Pero bueno, si no crecemos a lo previsto y aún creciendo, está la duda con este tema que ha estado impulsando Morena, particularmente Monreal, desde la semana pasada les platicaba, de una reforma fiscal. Si no lo hacen, lo que estamos viendo y que ahorita les voy a platicar, que es el plan de recortes, va a tener que ser peor, ¿no? Ok. El gobierno planea gastar 9.2 billones de pesos. La deuda crecería 7% de lo que está ahorita, que es menor a lo que vino creciendo en los últimos años de AMLO, que fue 10% este año. Y para que se hagan una idea, por cada 100 pesos que gasta México, 19 de esos pesos son de deuda, ¿no? Es como si tú te compraras cada mes tu súper y todo, y 19 de cada 100 pesos que gastas son del crédito, ¿no? Que no puedes pagar, ¿no? Ahorita. Esto hace que, pues, en 22 de las 26 rubros del presupuesto haya reducción del gasto. En total, se va a reducir el gasto 3.6%, que 3% suena poco, pero es un montonal de dinero, Sof. Un montonal. Y prevén continuar con los recortes de aquí a 2030 para precisamente bajarle al tema de la deuda, que AMLO se la pasó diciendo que no había crecido, pero sí creció, y que ahorita pues está en un nivel manejable. 5% de la deuda es mucho, pero es algo inteligente si lo inviertes en cosas que te van a producir dinero. ¿Qué pasa cuando nos gastamos 500,000 millones de pesos en un tren que nadie usa, ¿no? Me encantó porque ayer en el debate que estábamos teniendo había un panista, habían morenistas, y entonces decían los morenistas, no, y que está padrísimo el presupuesto y que no sé qué, y dice el panista, sí, ¿por qué invirtieron todavía tanto dinero en el Tren Maya? Pues porque pues es bueno invertir en los trenes, tú estás en contra de eso. Y dice, no, pero es que yo pregunto porque dice que ya lo habían inaugurado, ¿no? Entonces, ¿qué onda? No, pero es que no es porque no se haya terminado, es que es para su funcionamiento. Y entonces yo los interrumpí y dije, a ver, eso es una admisión de culpa. O sea, si le estás teniendo me parece que era 40,000 millones o algo así. Este año. Ajá. Y entonces, exacto. Y entonces yo decía, a ver, que estamos hablando de una inversión de 40,000 millones al Tren Maya en 2025, es porque no produce, es porque tienes que meterle dinero para que el tren avance, cosa que no tendrías que hacer si realmente estuvieran retacados los vagones de personas utilizándolo, claro, y entonces se reduciría ese lo que le tienes que exacto. Reinviertes nada más los ingresos. Tendrías que estar generando dinero, pero no tienen ingresos. No, claro. Entonces, es una obra que ni siquiera utiliza la gente del sur para transportarse. O sea, yo soy del sur. La verdad, cuando estaba planeando ir, veo, ay, pues me voy en Tren Maya o no. Carísimo, lentísimo. Caro, lento. Entonces, las estaciones no están cerca de los lugares, tienes que agarrar un taxi después. Exacto, entonces es más dinero. Mejor te vas en camión. Claro, y más rápido. ¿no? Más. Y pues, sí, y aquí el tema es que el Tren Maya se prometió que costaría 130 mil millones de pesos. Correcto. Aquí estamos, 6 años después. Ya llevamos en 540 mil millones de pesos. Es 4 veces, más o menos 4 veces más. Sí. Y ahorita están diciendo que el proyecto de Sheinbaum es, vamos por más trenes, Tren México-Querétaro, el Tren Querétaro-Irapuato, que si los trenes a Nuevo Laredo, a Nogales, y nos vamos a gastar 45 mil millones en esos trenes. Presidenta, preguntota, ¿para qué vamos a hacer más trenes si los que ya que inauguraron, que no estaban terminados, ni siquiera los utiliza la gente?
Preguntota. Sí, y o sea, hay muchos temas con el asunto de invertir en trenes, que si es más lento, que si no, que si es más caro, y con tanto transporte que hace falta dentro de las ciudades, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las prioridades del gasto? Número 1, las pensiones. 24 de cada 100 pesos que gasta el gobierno, que va a gastar el gobierno el próximo año, es en las pensiones. 11, casi 12 pesos. ¿Con pensiones te refieres a pensiones o a programas sociales en general? Pensiones. Okay. O sea, pensiones de Pensiones. las de los adultos mayores, pero también las del IMSS, las del ISSSTE, las de Pemex, las del gobierno. Entonces, bueno, las del gobierno son las del ISSSTE. Energía son 12 pesos de cada 100. Es decir, en meterle a Pemex, a CFE, que es chistoso porque Pemex produce muchísimo dinero extrayendo petróleo, pero luego es un completo de sangre de dinero cuando se trata de refinar. ¿Y a qué le metimos el sexenio pasado? A la refinería de Dos Bocas, a la refinería de Deer Park. O sea, cosas que ya cuestan mucho, que no son redituables, le metimos más dinero. Gran inversión. Así es como precisamente no sirve de nada invertir con gasto. Y 15 pesos más a pagar la deuda. Esa deuda que vale 50% de lo que producimos al año, pues cada mes estamos pagándole 15 de cada 100 pesos a pagar la deuda que ya tenemos acumulada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 50 pesos se nos van en esos 3 rubros: pensiones, energía y deuda. Más el gasto federalizado, que es darle dinero a los estados, 14 pesos ahí se van en eso. Entonces, realmente queda muy poquito dinero. Y si nos vamos a salud, educación, inversión, cuidados, todo eso, inversión en infraestructura y cuidados, todo eso equivale a 25 de cada 100 pesos, ¿no? Entonces, realmente nos quedamos con poquito. La realidad es que Sheinbaum no tiene mucho espacio para maniobrar en ese rubro. Vamos a hablar de que desapareció el INAI. ¿Cómo nos está pintando el gobierno que va a tratar el tema de la transparencia de datos? Desde la misma publicación del presupuesto nos tenemos una idea. Es importante que desaparezcan el INAI porque vamos a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo dinero, por supuesto que no. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de cuánto cuesta el INAI. Pero ¿sabes cómo publicaron precisamente el plan el presupuesto de 2025? Subieron el documento y en lugar de que sea un PDF donde puedes buscar información poniéndole Control F, buscar y demás, no, lo subieron como imagen. Es una de esas trampas que utilizan para que sea difícil buscar información. Pinches ojetes. Sí, ese gobierno que además tienen ahí de asesor al Pepe Merino en la agencia digital, que ese cuate hace 7 años estaba diciendo de que tan fácil que es aumentar el acceso a la información con cosas como evitar hacer eso, y ahora ellos, con ese cuate ahí, lo hacen, ¿no? O sea, lo hacen perfectamente sabiendo, como 400, no sé. Pinches ojetes, Sí. y lo pusieron todo como imágenes. Sí, horrible. Pobre de la gente que se puso de que a estudiar a fondo ese tema, porque horrible. Ahora, rápidamente, en política social, ya decías tú, es donde hay aumento de 12%, las pensiones nada más consumen 23-24% del gasto neto. ¿Qué programa? Ahí vemos que Sheinbaum, de lo poquito que podía meterle de su propia cosecha, ahí le metió. ¿Y qué le metió? Pues a más programas sociales que se tratan de transferencia directa, en este caso más becas a estudiantes en varios niveles de educación, la lana que le van a dar a mujeres entre 60 y 64 años, la atención médica domiciliaria a adultos mayores, en fin, ¿no? O sea, continuamos con darle dinero a la gente a costa de ir quitándole partes al Estado mexicano. Otro tema en el que van a invertir, que es igual iniciativa de Sheinbaum, es el incremento a la construcción de vivienda social. Van a prácticamente sextuplicar lo que el gobierno está haciendo en vivienda social, que ok, está bien, pero van a construir bien, ¿no? Porque el gobierno tiene un amplio legado con Calderón, con Fox, de construir terrible vivienda social, estas viviendas del Infonavit a la mitad de la nada. Vamos a ver dónde y cómo construye Sheinbaum, pero igual había otras opciones que no fueran ellos construir la vivienda, sino invertirle a que otros, no sé, dar créditos a jóvenes, pero bueno, es bueno que el gobierno esté atendiendo estos temas, ¿no? En salud, la reducción total, le van a meter un montón de dinero al IMSS Bienestar, pero la reducción es, el balance es de una reducción de 11%. El gasto en salud, van a gastar 2.5 de cada 100 pesos en salud. Para una cobertura universal necesitaremos gastar mínimo 6 pesos, ¿no? Entonces estamos menos de la mitad de lo que se debería gastar en salud. Para que se hagan una idea,
le van a subir de 8,500 pesos por persona afiliada en el IMSS a 9,600, de 9,900 a 11,500 en el ISSSTE, pero para la población no afiliada, el gasto baja de 5,600 a 4,200. Entonces, si alguien que nos esté viendo, como yo, ahorita no tiene cobertura en el IMSS, pues bueno, va a ser aún peor porque va a haber menos presupuesto para las personas que no estamos afiliadas. En educación vamos a tener una reducción de 1,25%. Bueno, juntando educación, ciencia y cultura, en educación es de menos de 1%, que no suena mucho, pero de por sí es insuficiente lo que ya se gasta en educación, pues ahora va a ser menos. Y aquí resalta que le van a bajar a un chorro de institutos, al INAH, al Colmex, a las universidades autónomas como la de Guadalajara, la de Coahuila, la de Zacatecas. A quien no le bajan dinero es a las universidades del bienestar. De hecho, le van a casi duplicar el dinero, 94% de aumento Que en el estas presupuesto. universidades tienen una cantidad de problemas. Estaba Mucho. escuchando una entrevista con un cuate que iba a una de estas universidades y que decía, pues es que, o sea, ya estamos viendo que gente graduada, literal, sus títulos no se los emite la SEP. O sea, no son válidos. No, ¿por qué? O sea, es como una ¿Quién se los estafa. emite? Pues quién sabe, nadie, no son válidos, ¿no? Entonces, Bueno, si Yasmín está ahí con títulos apócrifos, si Ulises Lara tuvo un título vean lo patito, lejos que llegó la Marilyn Cote, ustedes también. Marilyn Cote. ¿No? Pues sí. Entonces, pero sí, y además, o sea, más allá de eso, son universidades que están contratando a profesores para cubrir ciertas clases Ay. que no tendrían que estar cubriendo, y que al final, seamos realistas, si llega un doctor de la UAM, de la UNAM, versus un chavo que estudia en la Benito Juárez, la verdad, una universidad Benito Juárez, la verdad la gente va a seguir rezagándolos, especialmente mientras sigan saliendo esta clase de escándalos de que no está bien todavía la educación. Sí, ahora uno podrá pensar que más dinero va a servir para mejorar estas universidades, pero hemos visto una y otra vez que Morena se destaca por no preocuparse por mejorar los programas que tiene, sino simplemente tener cosas ahí que le sirven para tener a la gente contenta. Ahora, déjate para la foto, porque quienes tienen contentos son a Claro. personas que no interactúan con ese algo, ¿no? Sea el ejemplo que tú quieras. No, que si el tren interurbano y la gente que no se sube al tren interurbano, padrísimo, y la gente que se sube, no manches, pues se anda parando, etc., ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Entonces, pues es... pero es ¿qué eso. tal no tienen gente que entre a la elección judicial? ¿Y qué tal estaban ahí en estas universidades promoviendo que los abogados se metieran a la competencia, ¿no? Que hablando de, nada más como comentario, hablando de obras sin terminar y de cosas para la foto, no sé si te había contado lo de la Cineteca de Chapultepec. Que fuiste, ¿Ubicas? sí, me contaste. Bueno, la Cineteca de Chapultepec en la Ciudad de México estuvieron presume, y yo de veras he visto TikToks de gente así de que vengan a la Cineteca, está padrísimo. Ahorita estoy convencida de que todos esos güeyes les pagaron, o sea, no hay forma. No está construida. O sea, no está... Que está bastante a medias, ¿no? Bastante literal en construcción, o sea, no puedes entrar. Te dan ciertos horarios en los que puedes entrar en la mañana, me parece, y hay una sala funcionando, pero fuera de eso, o sea, de todos modos hay tubos y como gente ahí montada construyendo. ¿Cómo les gusta inaugurar sin terminar, no? Y la foto la inauguramos, fue en un como foro al aire abierto, ¿cómo se dice? Foro Techo al aire abierto. libre. Bueno, al aire libre y yo Al techo abierto. al techo abierto, sin techo, ¿no? Sí. Ahí fue donde tomaron la fotito y pues esa madre sí la terminaron, ¿no? Para la foto. Para la foto. Ay, no. Está cañón, Qué ¿no? necesidad. O sea, es que ¿por qué? Es lo mismo que Que además ni siquiera la inauguró se llama Sheinbaum, o sea, no fue como que se la llama inauguramos. teleférico, ¿no? El cablebús. El cablebús. El cablebús está igual, güey. O sea, el cablebús no puedes pasar a ciertas partes. Hay una cantidad mínima de los carritos estos. Lentísimo. Es la cosa más ineficiente del mundo. Sí, No está terminado. Un pinche caos. Y es así de, no, ya la inauguramos. Es como, estoy segura que el pinche cablebús nada más lo hicieron para la foto, porque la neta sí se ve bien perro, que ves y dices, wow, tenemos metro y metrobús y cablebús, ¿no? O sea, y dices, wow, somos primer mundo, pero el cablebús ni siquiera es eficiente. No, es el sello. Es el sello de la casa. Por cierto, curioso lo que pasa con la UNAM, que el viernes, creo, de la semana pasada, sacan
que un anuncio de que le iban a bajar el presupuesto sí. 10% a la UNAM. Y pues, ¿cómo habrá estado la reacción? Que luego sale Hacienda y dice, es que no, perdón, la regamos. Se nos fue ahí un par de ceros y tal. Lo que me encanta de esta historia es que luego sale el poli. No, güey, yo también. Ah, puta, Hacienda, sí es cierto. Sí es cierto, los sí dos. es cierto. Y luego la UAM, no mames, a mí también. Y a la UNAM la dejaron en visto como... A la UAM. A la UAM la dejaron en visto como 72 horas y ya después ya fue como Dijeron, está bien, tú también. Entonces ya, sí, no. de que habían dicho que originalmente les iban a reducir el presupuesto, les digo, 10% a la UNAM, o sea, una cosa significativa. Y ya después fue como de, no, sí, les vamos a dejar el presupuesto y hasta les vamos a aumentar la inflación, 3.5% extra. En la UNAM ni siquiera ponen papel en los baños y quieren bajarles el presupuesto. No me chidos. Sí, no. O sea, los profesores, hay unos que ganan muy bien, pero la gran mayoría gana 3 pesos. Que se me hace esa cosa una injusticia. Sí. Aquí me vale. La neta, yo tengo una tía que trabaja para la UNAM y gana una cantidad ridícula que no me parece lógica y no me parece correcta ni moral. O sea, para la cantidad de trabajo. Pero son estas cuestiones en las que no es que mi plaza que tengo desde hace quién sabe cuántas décadas. Y entonces, quién sabe qué desmains administrativos hacen. Que se meten un varo y las prestaciones. O sea, una cosa que neta, o sea, si expusieran eso en la mañanera, la gente se friquearía. Y luego tienes a muchos profesores que son muy buenos profesores que dan clase de licenciatura, por ejemplo, o en ingenierías, y que les pagan de la patada. Sí, o sea, el tema de las vacas sagradas y que uno llega a un nivel y ya no se esfuerza y ya no le echa ganas, le vale gorro porque ya tiene una plaza relativamente asegurada. No digo que mi tía haga eso. No, pero pone a los chalanes. Luego, por ejemplo, estábamos platicando y tengo un TikTok que acabo de subir el jueves y ahí lo pueden ver. Yo creo que el tema no es irnos a la cabeza de los que ganan mucho, así, ¿no? O sea, si hablamos de un Slim, de un Carlos, de un Salinas Pliego y así, es otra cosa. Pero de esta gente que son empleados, que ganan muy bien, ok, puede ser que se lo merezcan y está bien, no está mal. Pero, por ejemplo, la mamá de Sheinbaum, que gana 164,000 pesos al mes, solo de la UNAM, si está también en el Sistema Nacional de Investigación, cosa que no sé, se lleva otros 10, 30 o hasta 70,000 pesos extra, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como muy injusto que algunos se llevan mucho, ¿no? Pero, bueno, yo creo que está bien que haya incentivos para echarle ganas en la vida. No sé si hay un tema de meritocracia que lo justifique. Hay muchos problemas con la meritocracia, pero bueno, ya ese es otro tema. El tema es que le querían bajar 10% a la UNAM, se echaron para atrás, donde sí le van a bajar. Por ejemplo, en el tema de inversión quiere decir meterle a carreteras, a aeropuertos, a hospitales, todo eso, infraestructura pues, va a bajar 14% y vamos a tener un gasto en inversión de 2.8% del PIB. La CEPAL recomienda que la inversión mínima sea de 4%. ¿Por qué importa la inversión? Porque esto ayuda al crecimiento económico, ¿no? Entonces hacemos una carretera de aquí a tal lado y entonces eso aumenta el comercio entre ambos, hacemos una fábrica, hacemos lo que sea, ¿no? Eso ayuda a crecer y México está ahorita en un momento donde estamos dejando de crecer luego de la recuperación de la pandemia. Entonces, una baja inversión solo va a alimentar que el crecimiento no sea bueno. Ahí sí entran los trenes de pasajeros de Sheinbaum, que son los proyectos que tiene, el de México-Querétaro, los planes para abrir 2 vías al norte a Nuevo Laredo y a Nogales, otros recortes significativos, el de la defensa nacional, y aquí los cuatroteístas se han pero regodeado en decir, ahí está, ¿no que militaristas? Le bajaron 41% el presupuesto a la defensa. Sí, pero hay trampa. Porque tienen, y aquí les voy a poner una imagen, donde se ve que buena parte o sea, si ven 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, había habido un aumento con AMLO, hacia 22 y 23 baja un poquito, y el presupuesto de 2024 es una locura de alto, es prácticamente el doble de lo que habíamos tenido de presupuesto para la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque se le mete un chorro de dinero para terminar y se le da al ejército las labores de terminar el Tren Maya. Entonces, ese aumento gigante es para terminar el Tren Maya, que ya estamos diciendo que costó un montón. Pero si ustedes ven, pues el presupuesto de la Sedena hoy en día es más alto que todos los años anteriores, sin contar 2024, ¿no? Entonces, realmente baja el presupuesto 41%, pero en realidad es porque baja la lana para la Guardia Nacional y la lana para el Tren Maya.
Eso está muy interesante, que entonces en realidad sí, no baja, es una cuestión de las obras, ¿no? Sí, no baja, se mantiene casi igual. O sea, van a recibir un poquito menos, pero no estamos hablando de que 40% de reducción, ¿no? Es una disminución mucho más pequeña. Y donde es verdaderamente preocupante es el tema del medio ambiente soft, porque baja casi 40% el medio ambiente, principalmente con agua. Con agua baja 43%. Con agua es la encargada de todo el tema de aguas. También lo justifican con que es porque había presas que ya terminaron. A ver, el programa de rehabilitación de presas, yo no sé si todas las presas de México están perfectas, porque el programa de rehabilitación de presas para 2025 no existe. Lo desaparecieron. O sea, que hay presas que tienen sí, aquí ya cosas están, que ya mantener están de mantenimiento. perfectas, Juan. ¿Quién necesita mantenimiento? No se necesita. Adiós. El programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ¿Ustedes conocen de comunidades que no llegue el agua potable? Porque este programa prácticamente desaparece. 97% de recorte. El de modernización de riego y temporal. Comunidades que cultivan en Sinaloa, 90% de reducción. El de agua potable, drenaje y tratamiento, 20%. Están macheteando el tema del agua. Al rato que no haya agua, pues a ver qué onda, ¿no? Y turismo, que es pues, una de las principales fuentes de financiamiento del país, 13% menos. ¿Quién necesita meterle al turismo? La gente ya sabe que México es México, que vengan, ya saben que para qué hay que meterle ahí. Ahora, Moody's redujo el pronóstico de crecimiento de México de 2.4 a 1.5% para este año, ¿no? O sea que la cosa no va muy bien y para 2025 lo bajaron de 1.5 a 1.3%. Esto no por Sheinbaum, sino esto más bien porque eligieron a Trump en Estados Unidos y eso va a afectar acá. También a finales de la semana pasada bajaron la perspectiva de calificación, la pasaron de estable a negativa. Esto es importante porque si México baja, la calificación como tal se quedó igual, pero si baja la calificación 2 niveles más con Moody's y con Standard Poor's y un nivel más con Fitch, que son las 3 calificadoras grandes, esto afecta el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que para México va a ser mucho más costoso pedir deuda. Y de por sí tenemos un montón de deuda. Entonces, ojo ahí. Y finalmente, el tema de Alfaro, el gobernador de Jalisco, que amenaza con sacar a su estado del pacto fiscal. Él ya casi termina su periodo, pero dijo que va a someter a consulta popular el que Jalisco siga en el llamado pacto federal, pacto fiscal, que es el acuerdo entre México como país y los estados para que los estados paguen impuestos y el país los redistribuya y les regrese varo, ¿no? Entonces, hasta ahora todos los estados son parte, pero vamos a ver qué problemas empiezan. Yo nunca me hubiera planteado que se pudiera dejar de ser parte. O sea, no dejas de ser parte de México, pero sí le dejan de pagar impuestos a México como país. Y eso como, o sea, no sé, no es una cuestión de jueces, o sea, simplemente se puede votar y aprobar. Pues, o sea, en teoría sí, en la práctica no. O sea, lo que veríamos sería seguramente en un escenario así. Pues, es como cuando hablábamos de la crisis constitucional. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Porque no ha pasado en muchísimo tiempo. Pero seguramente veríamos al gobierno de México decir, ah, sí, pues entonces retiro a la Guardia Nacional y el Ejército, no te mando ninguna ayuda de nada. Claro. Entonces veríamos una situación peligrosona. Sí, tiene ¿no? sentido, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo Alfaro pues está diciendo, estás gastando mis impuestos en algo que a mí no me late. Muy bien. Entonces estamos viendo ahí un juego interesante que ya lleva años calentándose. Vamos a ver si avanza. Y que Pablo Lemus, porque hay que recordar, Alfaro ya va a salir. Y el siguiente es Pablo Lemus, que también es de Movimiento Ciudadano. Y él ya dijo que sí apoya la propuesta de Alfaro. Sí, entonces vamos a ver, porque Jalisco, querramos o no, es un estado sumamente importante para la federación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque además podríamos ver a otros estados como Nuevo León con Samuel García seguirle. Y entonces, si Jalisco y Nuevo León se salen del pacto fiscal, pues sería un golpe importante a las finanzas de México, ¿no? Ahora, interesante porque está este tema de si debemos de aumentar los impuestos, y aquí les voy a dejar una imagen sobre cuánto se paga de impuestos, no en México, sino en general en las economías de América Latina y el Caribe, y van a ver que pues prácticamente el 50% de la población más pobre gasta 45 de cada 100 pesos que gana en impuestos, mientras que la población rica gasta menos de 20 de cada 100 pesos que gana en impuestos, ¿no? Esto es un recordatorio de que
sí, la clase más privilegiada, el 1% más rico, paga mucho menos impuestos que la gran mayoría de la población. Cuando Y sin debería embargo, ser completamente al revés. cuando debería de ser completamente al revés. O sí, o sea, como escalonado de que ellos paguen un poco más en proporción Claro. y la gente pobre pague un poco menos. El problema, lo que a mí me da miedo, es que viendo lo visto con Morena, como están con Carlos Slim, que esta semana salió de Palacio Nacional Slim de una reunión con Sheinbaum y dijo, le preguntaron, ¿está preocupado por la economía? Y dijo, no, para nada. Y No, Trump, pues tú no, no, güey. con Trump nos va a ir muy bien. Pues sí, a él le va a ir muy bien, ¿no? Pero a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa con Morena, ¿no? Que tengan este discurso de que sí, los pobres primero, pero en la práctica se nos acabe fregando a los pobres y a la clase media cuando porque además la clase media también paga un montón de impuestos, sobre todo con el ISR, ¿no? Con los impuestos que pagas por nuestros salarios. En cambio, pues la gente rica pues paga muy poquito, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es que la reforma se haga de manera que nos acaben fregando aún más a nosotros. Bueno, seguiré unos momentos yo solo. Les sigo platicando del tema de Morena, porque además de este tema del presupuesto, está el tema de la desaparición de los órganos autónomos. Y es que pues avanza en la Cámara de Diputados luego de que 347 legisladores del oficialismo de Morena y aliados aprobaron desaparecer 7 órganos autónomos. 128 de la oposición votaron en contra. Esto en lo general, sigue la discusión en lo particular y luego pasará al Senado y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya saben. Ahora, Morena dice que son modelos neoliberales corruptos, que son muy caros, cuando cuestan realmente menos del 1% del presupuesto, todos juntos, y que no rinden cuentas, ¿no? Las funciones van a pasar a las secretarías de las dependencias gubernamentales. Y ahí les va. El INAI, que es el encargado de transparencia, va a pasar a la función pública. La COFESE y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasarán a Economía, a la Secretaría de Economía, pero ojo, porque ahí hay un tema que están discutiendo en lo particular, de si los pasan como órganos descentralizados, es decir, que tengan una cierta capacidad para actuar sin que sea bajo la batuta de la Secretaría de Economía, o sea, que haya tanta jerarquía como tal, un poquito independientes, pues, y esto es porque el TEMEC mete en muchos problemas a México si estos dos órganos pasaran a economía sin esta característica, ¿no? Entonces, básicamente, el TEMEC nos está salvando ahí un poco de, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Nos está salvando un poco de que la COFESE y el IFT no pierdan tanto sus facultades. El Coneval, pues miren, pasa al INEGI, que es de lo mejorcito que tenemos. El Coneval es el que se encarga de medir la pobreza, pero a pesar de que el INEGI está relativamente bien, pues el Coneval era un órgano donde había gente muy especializada y pues vamos a ver de qué manera sobrevive y sobre todo si consideramos que es el encargado de medir pobreza, pues es algo que es tremendamente importante que sea autónomo y que sepamos que es independiente porque es uno de los principales resultados que importa cuando se trata de gobierno. Entonces, si ya no podemos confiar en que el gobierno nos está dando las cifras reales de pobreza, pues estamos en severos problemas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, pasan a la Secretaría de Energía y Mejor Edu, que pues, se encargaba de las mejoras en educación, pasa a la SEP, que ahí pues es lo peor de lo peor, ¿no? Porque es como la que se encargaba de revisar el trabajo de la SEP, ahora pasa a la SEP. Entonces la SEP básicamente se va a revisar solita. Eso sí, la lana ahorrada pues no va a compensar un poco los recortes en salud o en educación, sino va al Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque como les digo, es mucha la lana que se va en las pensiones, entonces necesitan urgentemente dinero por allá. Sobre el tema de la elección judicial, ahí está el caso de que Morena, permítanme un segundo, perdonen, de que Morena había estado muy incómoda con el precio que el INE había calculado para la elección, 13,000 millones de pesos. Decían que era mucho dinero. Y pues sí,
es mucho dinero, ¿no? Sobre todo considerando que la elección pasada costó 8,000 millones de pesos. Entonces aquí nos vamos a 13,000. Y Morena no estaba de acuerdo. Claro que se les olvida que va a ser una elección mucho más grande porque va a haber más candidatos, porque además, además de que va a ser una elección más grande, es una elección inédita. Nunca había pasado. Y para aquellos que hayan intentado innovar alguna vez en algo en la vida, sabrán que pues la primera vez que haces algo, pues no es raro que tengas más costos del usual, porque necesitas ver cómo funcionan las cosas, qué funciona, qué no, necesitas tener dinero extra para pues eventualidades, ¿no? No es lo mismo hacer por primera vez algo que hacer algo que llevas años y años haciendo y que ya sabes bien cómo usar los recursos de manera eficiente. Bueno, en todo este asunto se reúnen, mandan llamar los diputados de Morena, y me refiero al coordinador Monreal, al presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna y a la presidenta de la Comisión de Presupuestos Marilyn Gómez, mandan llamar a la consejera presidenta del INE, a Guadalupe Tadei, y pues le dicen, pues necesitas bajarle, mami. Y salen de ahí y dice Guadalupe Tadei, sí, 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 yo le bajo, ¿no? Y Monreal sale feliz y dice, claro que sí, ven cómo se podía. Ella es muy accesible y estuvo de acuerdo en que hay que bajarle el presupuesto. Entonces decidimos bajarle por lo menos a la mitad del costo. Y aquí la duda es, a ver, una elección no se puede hacer mucho. O sea, no es como que el INE tenía ganancias de la elección y están sacrificando sus ganancias, ¿sabes? O sea, Guadalupe Tadei va a seguir ganando lo mismo con y sin elección. El tema es, la elección cuesta lo que cuesta porque hay cosas que la elección lleva a cabo, ¿no? Una campaña de información, capacitación de la gente que ayuda, porque recuerden que somos los ciudadanos los que hacemos las elecciones, entonces capacitar a la banda que va a ayudar, producir las boletas, las casillas, tener el número de mesas disponibles para que la gente no tenga que viajar muy lejos para votar, también para que la gente haya suficientes mesas como para que la gente no haga horas y horas de fila, ¿no? Salvo que estés en una de las casillas especiales. Entonces, ¿a qué le van a recortar de todo eso? Probablemente a todo. Probablemente veamos, pues no sé, boletas con menos rasgos de seguridad para la elección, probablemente veamos menos mesas, probablemente veamos menos campañas de información o de capacitación. Todo esto va a afectar el resultado de la elección judicial, pero ¿en dónde? Todavía no sabemos. Por cierto, el INE pidió aplazar la elección de jueces y magistrados 90 días y también, porque pues, hay una teoría conspiranoica que me hace todo el sentido del mundo. Cuéntame. De eso de pedir aplazar cuando van a poder meterse las personas que quieran registrarse, pues sí. Así. No, pero esto es que el INE pidió aplazar la elección. Sí, pero si se aplaza la elección, quizás podría revisarse también aplazar que se extienda el tiempo. Exacto, que se extienda. Porque no están teniendo el número. Exacto. Que no termina este domingo, ¿no? El 24, sí. Sí. Según yo es el 24. Sí. Pero lo interesante de eso es que tienen que ser 5,400 y pico personas propuestas y luego que hay una tómbola y una insaculación y no sé qué. Pero apenas si están llegando a esos 5,400, pero a ver, espérate. 5,400 son las personas propuestas, no las personas que se postulan. O sea, en teoría deberían postularse muchísimas más personas y que se elijan estos comités, ¿no? Que es el comité del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que entonces elijan a las personas más capacitadas. Pero ahorita que nada el comité más no llegando. elige eso, ¿eh? El comité solo elige que cumplas con los requisitos. Que seas abogado, que tengas la antigüedad, las cartas de recomendación y tan. Pero a mí me entonces, parece... si hay gente que se inscribió en ambos, si hay gente que se inscribió sin ser abogada, sin tener la antigüedad necesaria, quedaría fuera y no tendríamos el número de candidatos necesarios. Y además, la verdad a mí me parece bien, parecen una compañía de telemarketing. O sea, sale Saldívar esta semana en la mañanera y dice, no, jóvenes, por favor, esta es una gran oportunidad para ustedes. Y les voy a decir cuál es la cosa. Yo conozco algunas personas que han estudiado Derecho que nunca se meterían a esto. Conozco, por ejemplo, a una abogada que es hasta profesora, ¿no? De Derecho Constitucional. Y o sea, es que una cosa es ser una persona muy capacitada en tu área
y otra, o sea, es decir, ¿sabes qué voy a hacer de la Suprema Corte? O sea, son cosas completamente distintas, ser claro. una magistrada, ser una jueza, ser, ¿no? Entonces, no es nada más, soy abogada, entonces me voy a lanzar. Lo están simplificando de una manera ridícula y quieren que esto sea un patio de diversiones en el que, ya sabes, cuando empiezas en una chamba y te contratan del que lleva el café y dices, bueno, pues aquí le voy agarrando la onda y aquí voy aprendiendo. Pero esto es, no, ya eres la jueza. ¿Qué? Es tu primera chamba. Y Bueno, el Poder se supone Judicial- que tienes que tener 5 años de experiencia, que no es tanto, ¿no? Yo tengo, No, yo tengo 3 años y pico de experiencia en ciertas cosas. Es como, bueno, pero a ver, yo no sé si me aventaría de la persona más importante de la cadena, ¿no? Sí, de ser la presentadora del noticiero más visto de México, ¿no? Exacto, que Es sería como el no equivalente. manches, Es como, o obviamente sea, sí tengo hay que ir experiencia. subiendo. Exacto. O sea, de hecho, la carrera judicial que había en el Poder Judicial permitía que entraras, como dices, ¿no? Siendo abogado y chance y haciendo como cositas y fueras escalando, Exacto. ¿no? No, el proceso es un relajo, ni ellos entienden. Saldívar se equivocó, dijo que eran 15,000, No, luego sí, salió sí, a sí. rectificar y Y dijo, no es aparte- cierto, no son 15,000, son 5,000. Luego, Saldívar no tiene ni idea de qué onda con la reforma judicial. A mí me parece impresionante si se quieren divertir o estresar las mesas que tiene con Ciro Gómez Leiva, que la verdad, díganme panista o lo que ustedes quieran, pero yo genuinamente lo veo como una maldita imposición, ¿no? es una imposición durísima. Hernán, no me acuerdo su nombre, al que le dicen el Facundo Malo. Ajá, Hernán Gómez. Hernán Gómez habló una vez, o sea, cuando disentió de la 4T y empezó a cuestionar algunas cosas y todo el mundo se le fue encima, dijo como, pues la neta, hay imposiciones en los programas y y digo, es obvio que Arturo Saldívar cae en esa categoría. Y Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, Dios Epigmenio mío. Ibarra es Pero bueno, insoportable. espera, el punto es que cuando va, pues Ciro le pregunta sobre la reforma judicial, como, a ver, ayúdanos a entender, tú eres el que supuestamente medio está aquí jalando los hilos, y ni él sabe lo que está explicando. O sea, hasta comete errores explicándolo. Es una cuestión ridícula, como lo que tú decías. Dijo que iban a ser más de 15,000 las personas que iban a postular, porque eran 5,400, pero por cada poder. Y luego tuvo que salir al día siguiente a la mañanera a decir, no, son 5,400 en total. No, terrible. Noroña salió y dijo, ay, sí, nos dimos cuenta de que los portales del Poder Ejecutivo y del Legislativo para registrarte no funcionaban, una disculpita. Luego el Poder Ejecutivo salió hace ratito y dijo, nos dimos cuenta que en la convocatoria pusimos que tenían 1 año para registrarse en lugar de 1 mes, una disculpita. O sea, está todo hecho con las patas, pues. No, pero con las patas, o sea, me parece impresionante. Y es... Digo, esta discusión súper cancelable, no la estoy avalando, pero así de, como los del PRI tenían una dictadura, mínimo hacían ese tipo de cosas, o sea, tenían ciertas cosas que ya estábamos acostumbradas a ver bien, digamos, en cuestiones institucionales, crear una página de gobierno, porque simplemente llevaban en una dictadura tanto tiempo, y llegan una bola de güeyes, algunos ex-PRI, irónicamente, pero que como literal... están haciendo lo que quieren que hagan los futuros jueces. Pues ahorita que llegue la chamba, vemos qué onda. Regresamos a porque yo sí creo que estamos ya en un gobierno autoritario en el sentido de que no hay balance de poderes, no hay controles al poder, no existe una oposición y demás. Entonces regresamos a un gobierno autoritario, pero, o sea, tenemos como lo peor de ambos mundos. Pero bien el gobierno autoritario, ¿no? pero sin la cierta eficiencia, por así llamarlo, que tenía el PRI, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la elección. Y de corruptos, la neta no sé quién gana. Y ojo, porque, sí, no, están igual. O sea, cada quien roba lo que puede robar. Van a ser 881 cargos que se van a votar. No vamos a votar todos por los 881 cargos, pero aquí en México son más de 100 cargos, en la Ciudad de México, son más de 100 cargos los que vamos a tener que votar, una estupidez. Y ojo, porque de los que ahorita se han inscrito... Vamos a hacer un especial de 7 horas hablando de los candidatos. Para que nadie lo vea. 70% son hombres. Entonces también estamos reaumentando la brecha de género que tanto trabajo había costado ir recortando. No, y qué raro, ¿no? Qué raro que las mujeres no quieran participar en un concurso básicamente de popularidad y de influencia y de poder. Que sí habían más juezas antes en el Poder Judicial por su propio mérito, porque trabajaron y tuvieron toda una carrera. Y qué raro, ¿no? Que las mujeres se sientan más cómodas en un sistema que ¿cómo se dice? Que premia su esfuerzo y no su popularidad. ¿No tendrá que ver con el hecho de que vivimos en un país asquerosamente machista? Digo, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Sí, no. Y yo no más quiero ver quiénes son los candidatos para jueces locales en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, en Sinaloa, pero bueno. Pues
tenemos que hablar definitivamente del G20. Finalmente México regresa al escenario mundial, que creo que es algo completamente simbólico. De hecho, entre los simbolismos, pues llega Claudia en un avión comercial, ¿no? O sea, yo no traigo lujos, y bueno, su propuesta máxima su gran propuesta fue, quiero que todos los países que están aquí destinen el 1% de su inversión militar a la reforestación, como el programa Sembrando Vida. No manches. Bueno, la situación es que estamos como vamos a hablar más adelante, estamos al borde de una tercera guerra mundial y no creo que Estados Unidos diga, ¿sabes qué, güey? Justo en vez de seguirle dando más dinero a Ucrania e Israel, lo que voy a hacer es plantar árboles, güey. Me parece una gran idea. Que además Estados Unidos ha tenido como los argumentos de que, oye, ¿y si dejas de financiar un genocidio o o sea, crímenes de guerra en Palestina? Y no le importa a Estados Unidos eso. ¿Tú crees que le va a importar los reforestar? Y luego con un programa tan mal hecho como Sembrando Vida. Yo creo que la presidenta es suficientemente inteligente para saber que esto no era un planteamiento real. Ella sabe, o sea, por supuesto, ¿por quién la tomamos? Yo no creo que sea estúpida. Yo estoy segura que la presidenta sabía que iba a dar su propuesta, que iba a salir en las portadas de los periódicos. ¡Wow! Que la gente alrededor del mundo que no tiene una comprensión correcta de la política mexicana y de cómo se mueve y cómo están desbaratando y amenazando la democracia y la separación de poderes, etc., 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 aplauden a Claudia. La cosa más repugnante es escuchar a los gringos que son de izquierda, lefties gringos, diciendo como, wow, Sheinbaum, y es como, wow, eres tonto, completamente desinformado y no emitas una opinión de esa forma. Pero te voy a decir algo, Sof. Era solamente para la foto, la propuesta. ¿Tú sabes alguna propuesta de Bolsonaro? No. ¿De Milei? Tienes toda la razón del mundo, exacto. O sea, a nadie en el mundo le importa lo que nosotros decimos, como a nosotros no nos importa lo que fueron a decir otros. ¿Qué dijo Biden, güey? ¿Qué dijo Biden incluso? Entonces, te voy a decir, yo enseño, razón. entre las clases que enseño está análisis de política exterior. Sí. Primera clase es, toda política exterior es política interior. Claro. Todo lo que haces hacia afuera tiene que ser leído hacia adentro. Entonces, esto era un discurso más de Sheinbaum para su público mexicano. Claro, y también parte de eso de la política exterior es política interior, pues todas las fotitos con los mandatarios, todo el mundo, ay, con Trudeau, qué bonito, ay, mírenla con En el G20 Biden. se puso a defender la reforma judicial. Dime al G20 O sea, qué le importa la reforma literal, judicial. todos, o sea, unos cuates ahí traduciéndole a Xi Jinping en chino, y Xi Jinping de que, güey, ¿por qué esto me importa, Xi Jinping no? de que si voy a invertir en No, México pero ya seguro, sé que tengo güey, que pagarle pero a ¿sabes alguien. qué? Seguro Xi Jinping empezó a hablar igual en su discurso que ni nos enteramos, diciendo que no, que el Partido Comunista es lo máximo y que no sé qué. Claro. ¿No? Entonces es lo mismo. Que ojo, sí es simbólico y lo que quieras, pero lo que pasa tras bambalinas es lo que importa. Uh-huh. O sea, sí se llegan a acuerdos y sí hay cosas importantes que ocurren, no en los discursos y no en las propuestas hippies de vamos a dejen abajo las armas y plantemos árboles. Una ¿no? persona O sea, muy experimentada de medios de comunicación que tú conoces, pero pues para no decir el nombre, me dijo que una vez estuvo cubriendo me parece que un G20, y entonces que de repente decían como, prensa, vengan, va a la reunión, por ejemplo, ahorita de Xi Jinping y Claudia, ok, y entonces iba la prensa, pueden un minuto de fotos, bueno, váyanse, y que a veces cuando era como, bueno, ya váyanse la prensa, se iban también los mandatarios. O sea, ni siquiera esas reuniones que escuchamos de que se reunió Claudia con Xi Jinping, se reunió Claudia en privado con Trudeau, se reunió Claudia en privado con... O sea, tampoco nos consta qué tan largas fueron esas conversaciones o qué tan reales fueron o que simplemente, nuevamente, esto es política interior para que ambos digan, sí, güey, sí, ajá, ¿sabes? Ahora, había 3 reuniones muy importantes para México. Número 1, la de Estados Unidos, pero la voy a dejar al último. Número 2, con China. Precisamente porque China ha invertido mucho en México con todas las plantas de las automotrices eléctricas y demás, que hoy con Trump van a ser un problema con Estados Unidos. Entonces había que platicar con Xi Jinping sobre ese tema. Y que ya están siendo un problema con Canadá. Y número 3, con Canadá. Exacto. Porque en Canadá hay un montón de cuates que están presionando a Trudeau para sacar a México del TEMEC. Que no veo que pase. A ver, esto que dice Juanjo de un montón de cuates, a ver, no me acuerdo el nombre, pero son como los gobernadores, o sea, ahí en Canadá no tienen como estados, pero bueno. Primeros ministros de los los primeros ministros estados. de los estados son los que le están metiendo presión y aparentemente, según esto, todos están a favor de que
el TEMEC sea un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá, porque dicen justamente que el problema es que México está metiendo demasiados productos chinos y que México se está volviendo un país que está escondiendo productos chinos poniéndoles un sellito de México, ¿no? Entonces, Justo. eso es lo que se va a poner complicado. Entonces, había que hablar con China y con Trudeau, con Xi Jinping y con Trudeau de ese tema, muy importante. Y había que hablar con Biden, que Biden ya va de salida, pero había que hablar muchos temas con Estados Unidos. ¿Y de qué tema habló Claudia? Ay, no Con manches. Biden. Que si por favor, ahora sí, por favor, nos pueden dar información de qué onda, que cómo detuvieron al Mayo. ¿Por qué la prioridad es defender al Mayo? No entiendo. O sea, ¿qué miedo le tienen al cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los Mayitos, para que, o sea, prácticamente el tema de seguridad desde la mañanera fue Hertz Manero a la mañanera hace un par de semanas. Ahora tenemos a Claudia reclamándole a Biden en los 5 segundos que tiene con él por el Mayo Zambada. Y aparte de Claudia dijo que no le respondió. O sea, Claro, dijo como... Biden de que, bye. Ajá. O sea, ¿qué nivel de idiotez? ¿Quién fue el asesor que le dijo? O sea, ¿qué está Yo no pasando? creo que fue un asesor, yo creo que fue ella. ¿Qué terror le tienen al Yo cártel creo de que Sinaloa? nadie le tuvo que decir que dijera eso, yo creo que fue ella la que dijo, chale, güey. Que- Oye, Sí, no, o sea, tienen que estar con ese tema para que el cártel vea que yo ellos no creo tuvieron nada que ver. Yo creo que voy a seguir viva cuando... Sí, de hecho, es más, creo que chance, ni siquiera he tenido mis primeros hijos cuando metan a la cárcel a un morenista de alto rango. O sea, pero en definitiva, en Estados Pues Unidos, ojalá, obvio, porque ¿no? aquí no vemos en caer Estados a... Unidos, Digo, en allá Estados no hemos visto caer bueno, a García Luna, ¿cierto? Ajá. Sí, no, sí. Se van a seguir, güey. Sí, Se van a fácil, seguir. uf. Vamos a ver al Harfuch. Al Harfuch, y hablando de Harfuch, en temas de inseguridad... ¿Por qué pronuncias Harfuch como gringo, güey? Harfuch. Dijiste Harfuch. Ah, no, Harfuch. En temas de inseguridad, rápidamente cayeron 14 miembros o integrantes del cártel de Sinaloa en España. Era para que lo dijeras así. Cayeron 14 integrantes del cártel de Sinaloa en España. En España, porque allá Ajá, sí los agarran, sí. aquí les tenemos miedo. Lo interesantísimo es cómo los atraparon. Básicamente los empezaron a investigar por la muerte de un cuate, que era un El cuate. asesinato. Ajá, el asesinato, perdón, que habían secuestrado y luego lo mataron, trataron de extorsionar a la familia mandó dinero, pero no suficiente, y entonces encuentran el cuerpo en un lugar boscoso y las autoridades de España dicen, ¿qué pex? Y empiezan a investigar y se ponen como loquitos y terminan dando con esta cédula criminal. México nunca podría hacer eso. Y la semana pasada, en Toledo, agarraron otros 16 vinculados con el cártel. Por cierto, la semana pasada, a finales de semana, ya no les platiqué aquí, Sí. pero encontraron en una avioneta 30 cuerpos, aquí en México, 30 cuerpos en los límites entre Cozalá en Sinaloa y Tamazula en Durango. Y ojo, porque también utilizaron drones con explosivos contra policías en Tamaulipas, dejando a 4 elementos lesionados. Por cierto, cayó hace apenas unos minutos el yerno del Mencho en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue arrestado en Riverside, California. El yerno del Mencho había fingido su muerte y se fue a vivir a California, una vida de lujo y demás. Y chin, que se lo encontraron. Luego, pues del bar Bling Bling que hemos estado hablando. Recordarán esta balacera en Cuautitlán de Izcalli que dejó 6 personas muertas. Las autoridades detuvieron rápidamente a 11 personas. Pues bueno. Y hubo denuncias de detenciones extrajudiciales. Básicamente les plantaron drogas. No les los platiqué agarraron. aquí porque no lo había visto, pero terminando Sí. de grabar el podcast, vi las imágenes de Sí. los cuates que habían detenido. Los dejaron golpeadísimos. Bueno, nivel, ya van 9 de los 11 que detuvieron, ya los tuvieron que soltar. Claro. Lo de siempre. Y luego es como, es culpa del juez, ¿no? Ajá. Pero el juez de que está todo golpeado, claramente eso es una violación al Sí. debido proceso. Es como, así llegó, se cayó, justo bajando del ¿cómo se llama? Sí, o sea. O sea, una cosa increíble. Bueno, en algunas liberaciones controversiales, Sí. aquí soltaron al sobrino del ex líder del cártel del Golfo, Alfredo Cárdenas Martínez, que aquí, Sof, no es por defender al juez, Ujú. no lo voy a defender al juez, pero a ver, fue un juez federal Fue un juez que estaba dijo, yo no quiero en mi el reelección. altiplano, pero no, al contrario. A ver, este juez, yo no sé si en 8 meses se queda sin chamba. Está llevando estos cargos, ¿no? Ajá. Si tiene amenazas o algo, dime si no es lo lógico soltarlo. Te vas a quedar sin chamba, sin la protección de ser juez, o tal vez quieres que te ayuden a reelegirte. También. Entonces, cosas que podrían haber pasado,
a partir de este tema de la elección judicial. Bueno, lo liberaron a este cuate, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, el exfundador del Cártel del Golfo. El cuate tiene proceso para extradición en Estados Unidos, ahora lo va a llevar en libertad provisional, seguramente va a estar ahí pendiente de cuál es el proceso, ¿va? Obvio, y aquí en Juanjo. México no es como que es una blanca paloma, también lo buscan por tráfico de drogas y matar a 15 personas en Reynosa, Tamaulipas. Por cierto, también absolvieron a Javier Duarte, el exgobernador Qué priista de pinche Veracruz, Qué pinche por el delito de desaparición forzada de 13 personas. Aún tiene condenas pendientes por lavado sea, la de gente en dinero y Veracruz- asociación delictuosa. O sea, la gente hay periodistas en Veracruz así de, no mames, ese güey mandaba a matar gente a diestra y siniestra, estaba enfermo, y así de que, no, bueno, ya no lo vamos a absolver de este delito, y todavía, como tú dices, le quedan otros cargos, pero ya va a salir. Pero ojo acá, les voy a poner aquí un tuit de este periodista Juan Becerra, que es el que lleva en la noche Radio Fórmula, y, o sea, y pone otro sabadazo, algo que ya es una extraña costumbre del Poder Judicial, ¿no? Sobre este tema de Duarte. Y aquí lo tramposo es que quiere como embarrar al Poder Judicial Federal por un tema que, saben, en este caso no fue un juez federal, fue un juez estatal. ¿Y quién controla al gobierno de Veracruz desde hace ya más de un sexenio? Ujú. Morena. Mm. Primero con Cuitláhuac Te voy a y decir ahora algo. con Rocío Juan Nale. Becerra Costa anda, bueno, no sé, yo no lo escuchaba antes, entonces no sé si hubo un cambio. O si Es siempre súper pro-morenista. Ajá, o si siempre fue morenista, pero a mí sí me parece impresionante como lo morenista que es. En otras cosas, Álvarez Maínez está buscando la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Dijo nadie. Seguramente se la van a dar. Es el único interesado. Es el único interesado. Monreal, pues ya pidió perdón, ahora sí, públicamente. Disculpen mucho ustedes con lo del aeropuerto. Con Andaba lo muy del... gallito de que Sí. y me van a seguir viendo utilizándolos y ahora sí fue no, como de, dije bueno. no dije ni que la gente no tiene el contexto. Ay, perdóname. Con lo del helicóptero. El uso de un helicóptero privado que nadie Lo sabe ni nadie grabaron, supo de quién son. de Lo quién es. grabaron subiéndose a un helicóptero, le pregunta a la prensa, ¿qué pex? Y él responde, pues ¿qué tiene? Yo lo hacía cuando era gobernador y lo voy a seguir haciendo. Y luego sale la presidenta y dice, la neta, lo ha pintado la prensa, voy a decir, la prensa conservadora. Lo ha pintado así como La de, prensa no, crítica. y entonces, Sheinbaum le dio un manotazo y casi lo golpeó, jajaja. No, Sheinbaum nada más muy sobria dijo algo así como, bueno, pues ya tendrá él que explicarlo, ¿no? Que pues es una mujer muy así, muy seria, ¿no? Entonces sí sigue siendo un golpecito. Sí, claro. Y entonces, ¿no? Así el como, lenguaje Sheinbaum ajá. es como... Sí, pero A no fue ver, así de, papito. no, y entonces tú le dijo, pues ya tendrá él que explicarlo. 3 doritos después sale Monreal y dice, ay, la verdad lo siento mucho y no quise hacer algo que dañara nuestro movimiento. Y como les platicábamos hace rato, pues El más tren fallas en el interurbano. tren interurbano, ya son problemas recurrentes. Una obra que acaban de inaugurar y pues no está funcionando Hubo adecuadamente. fallas el viernes y el sábado en la estación Santa Fe. Por cierto, Zacatecas Despenalizó despenalizó el el aborto aborto. y ya son 17 estados que lo hacen. Y ahora sí, en cuestiones internacionales, tenemos que hablar de una amenaza nuclear. Todo el relajo de si va a haber una guerra nuclear comenzó a raíz de que, según el Washington Post, Joe Biden permitió el uso de misiles largos, más bien, de misiles de largo alcance y minas terrestres antipersonal, pero particularmente los misiles de largo alcance, por parte de Ucrania contra Rusia. Es decir, Estados Unidos le vende misiles de largo alcance a Ucrania, pero le decía que solo los podía usar para defenderse dentro de su propio territorio. Y ahora le dijo, bueno, si quieres atacar a Rusia en territorio ruso, está bien. Ni la Casa ni el Pentágono han confirmado esta información, pero pues según reportes, Ucrania ya habría utilizado estos misiles en un ataque a la ciudad de Briansk. Rusia respondió y dijo que esto puede cambiar la naturaleza del conflicto, escalarlo y que potencialmente podría llevar a un enfrentamiento nuclear. Y particularmente relevante es que Putin firmó una iniciativa, una actualización a su doctrina nuclear, es decir, a lo que ellos consideran que es cómo pueden utilizar el uso de las armas. Y básicamente Rusia decía, bueno, pues ahora, de ahora en adelante, considero que un ataque de algún país que esté respaldado por una potencia nuclear es una agresión conjunta. Es como si un país con armas nucleares me atacara y esto justifica que yo utilice armas nucleares contra ese país. Es decir, Estados Unidos tiene armas nucleares. Si Ucrania me atacó, yo considero que eso es un ataque conjunto de Estados Unidos y Ucrania, y como Estados Unidos es potencia nuclear, eso me autoriza a mí mismo para utilizar armas nucleares en Ucrania.
Sí, hubo mucha preocupación, cerraron unas horas la embajada de Estados Unidos en Kiev, hay ya algunas medidas ahí de precaución, los países nórdicos como Suecia y Finlandia que tienen frontera con Rusia empezaron a difundir una campaña de información a la población de qué hacer en caso de que el conflicto escalara, empezaron ahí como a pues guardar agua y demás. Yo lo que creo, o sea, no sabemos, sobre todo cuando una decisión como utilizar armas nucleares recae en una sola persona, como lo es Vladimir Putin o Biden o Trump, ¿no? O sea, no podemos jugarle a saber qué va a hacer la otra persona, ¿no? Puede ser que Biden o Trump o Putin mañana se deschaveten y digan, pícale el botón, ¿no? Lanzar bomba, pop. Pero la realidad es que Putin no es raro ver que utilice esta amenaza de las armas nucleares en general en esta guerra, ¿no? Contra Ucrania, para como marcar un límite a Estados Unidos, ¿no? Y lo ha hecho, a veces funciona, a veces no, a veces lo dice y los gringos de todos modos lo hacen, a veces no. Entonces, pues realmente yo no creo que sea muy diferente esta vez. Eh, Igual uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, pero es algo que lleva haciendo Rusia desde hace tiempo. De hecho, sale Estados Unidos y dice, yo por lo que sé, por mis espías, por la inteligencia que tengo, no veo que Rusia se esté preparando para realizar un ataque nuclear contra Ucrania. De hecho, sale información de que supuestamente Rusia habría utilizado un misil intercontinental contra Ucrania, que son estos misiles que precisamente pueden llevar armas nucleares. Este no llevaba armas nucleares. De hecho, dicen que iba hacia Kiev y que se cayó antes, o sea, ni siquiera le dio. Pero Rusia no ha confirmado que usara este tipo de armamento. Entonces, realmente lo que estamos viendo es como... Es curioso que justo antes de dejar el poder, Biden como que le dé este empujoncito a la guerra allá y se vaya. Cuando pues llega Trump, un Trump que pues prácticamente amenaza con dejar solos a los ucranianos frente a Rusia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se mueve todo esto, pero no lo veo como un problema muy significativo, sobre todo porque además llega Trump, que pues ha sido muy aliado de Putin, o muy cercano a Putin. Vamos a ver cómo cambia todo esto en las semanas que vienen antes de... quedan 2 meses para que Trump tome el poder, así que vamos a ver si Biden llega a escalar un poquito más esto, si Rusia responde de alguna manera, pero yo la verdad lo dudo. Rusia sí lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica de Ucrania y pues bueno, hubo 7 personas asesinadas, causó graves daños, pero bueno, así están las cosas por allá. Y vamos a ver lo que ha hecho Consof, lo que ha hecho Trump en materia de política interna, porque está bastante interesante el tema de la designación de cárteles como terroristas, del uso del ejército para deportaciones y pues la controversia con algunas cosillas de Elon Musk, de Kennedy y de la Fiscalía de Nueva York, que no quita el dedo del renglón sobre Trump. Bueno, y en otras cuestiones de Estados Unidos, después de que Juanjo ya nos platicó sobre todo lo que está pasando con Ucrania, pues como si no fuera suficiente que Estados Unidos ya está metido en un conflicto gigantesco financiando a Ucrania y que también están financiando a Israel, ahora Donald Trump está planteando posiblemente, quizás, no sé, intervenir en México. Ya habíamos escuchado, por ejemplo, que su exsecretario de la Defensa, me parece que fue en 2022, dijo que Trump había querido mandar misiles, me parece que misiles, a México. Y pues su equipo lo detuvo, le dijo que no podía hacer eso con su principal socio comercial. Pero pues ahora Trump está poniendo en su gabinete a puras personas radicales y lo que en inglés se llama yes men, ¿no? Que son personas que no lo van a cuestionar. Entonces, entre ese grupo de personas está Tom Homan.
De hecho, Juanjo les va a platicar más adelante de las designaciones de Donald Trump, pero entre esas designaciones está Tom Homan, que va a ser el zar de la frontera, que es un cargo que se inventó Trump, que no existía. Básicamente va a ser la persona encargada de ver todo el tema migratorio y ver cómo va a ser logísticamente esta campaña de deportaciones masivas que prometió. Entonces, en una entrevista con Donald Trump Jr., que tiene un podcast extraño, que el hijo del presidente tenga un podcast, pero bueno, lo tiene en una aplicación ahí extraña conservadora que se llama Rumble, que es un sitio web al que mucha gente republicana, conservadora de Estados Unidos ha migrado porque tienen menos restricciones en cuanto a contenido con discursos de odio y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, Tom Homan, en una entrevista con Donald Trump Jr. en este sitio web, en su podcast, dijo que, en efecto, Donald Trump planea designar a los cárteles como organizaciones terroristas, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y esto ya nos ha explicado Juanjo que la designación de qué es un terrorista y qué no, es una decisión completamente política, una decisión política que Estados Unidos históricamente le ha permitido invadir a otros países, porque si un país tiene terroristas, entonces está justificado que invada a esa nación para desmantelarlo y llevarle la libertad a la población. La justificación de designar a los cárteles mexicanos como terroristas es que han asesinado a más estadounidenses que cualquier otra organización. Por ejemplo, cualquier otra organización terrorista islámica. Esto obviamente no de manera directa, no en atentados, sino a través de drogas, particularmente las drogas que ahora traen fentanilo, que pues están cobrando la vida de miles y miles y miles de estadounidenses cada año. La cuestión aquí es que, a ver, pensemos en Chilpancingo. Alejandro Arcos Catalán, el alcalde decapitado. Pensemos en las narcomantas. Pensemos en los cuerpos colgados de puentes. Para mí siempre ha sido obvio que esos son actos de terrorismo, que su objetivo es intimidar a la población y someter a la población y también a los empresarios, someter también al poder político, poder económico y poder político, a la sociedad en general. Para mí es bastante obvio que son terroristas. Que yo personalmente considere y que me parezca obvio que son terroristas, no significa que creo que sería inteligente designarlos como tal, porque nuevamente, como les decía, que sean designados como terroristas solamente le da instrumentos a Estados Unidos de invadirnos. E históricamente las invasiones gringas para llevar libertad a otros pueblos no han servido más que para desestabilizarlos aún más. Entonces, bueno, Tom Homan dice, vamos a designarlos como terroristas. Yo creo que esto es algo peligroso. Y pues platicando con Juanjo, él me decía, él es internacionalista, ¿no? Entonces es su área en la que, bueno, es el área en la que él es experto. Me decía, yo sí creo que finalmente los gringos, ¿no? En la presidencia de Trump van a terminar metiéndose en México. No con botas, o sea, no con tropas necesariamente, pero definitivamente con ataques aéreos. Y bueno, hablando de cómo el ejército estadounidense va a estar operando en el gobierno de Donald Trump, pues aparentemente Estados Unidos va a utilizar a su ejército para hacer esta campaña de deportaciones masivas. Una de las promesas más importantes de Trump, que como aquí les hemos explicado, es completamente estúpida. ¿Por qué? Porque los migrantes mexicanos benefician a la economía estadounidense. Le dan mano de obra barata, ilegalmente barata. De hecho, justo salió un informe, me parece que del New York Times, que reveló que la marca esta Alo Yoga, esta marca que muchísimas chavas están trayendo y que es muy acá y carísima, como la competencia de Lululemon, ¿no? Igual otra marca carísima, pues que aparentemente Alo Yoga, que presume que hace sus productos en Estados Unidos, en realidad hace sus productos en Estados Unidos con mano de obra de migrantes a los cuales
abusa laboralmente, pagándoles salarios menores a lo permitido por la ley. A lo que voy es que expulsar a esa cantidad de migrantes, sí, migrantes ilegales, va a perjudicar la economía de Estados Unidos. Más allá de eso, esta deportación masiva que prometió Donald Trump fue porque supuestamente iba a ayudar a combatir la inseguridad. La inseguridad, porque vean a los migrantes salvajes y peligrosos. En el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos pueden encontrar un informe que muestra cómo, según los propios datos del gobierno de Estados Unidos, los migrantes ilegales, ni siquiera te estoy hablando de migrantes legales, los migrantes ilegales cometen menos crímenes, o sea, tienen menor incidencia delictiva que los ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, creo que es obvio. Si estoy yo en Estados Unidos y no tengo un estatus regular, pues quiero pasar desapercibida, ¿no? Entonces no me voy a meter en problemas con la ley. 2 más 2 es 4. Obviamente, los inmigrantes ilegales pues van a tener una menor incidencia delictiva. Lo que hizo Donald Trump inteligentemente, como un villano de película en su campaña, fue que agarró los devastadores casos de feminicidios cometidos por inmigrantes ilegales, que fueron unos cuantos. En particular me acuerdo de 2. Uno que era una estudiante universitaria y que la asesinó un venezolano mientras ella estaba corriendo, y otro de una niña pequeña, tenía algo así como, era una adolescente, me parece que como de 14 años, que fue secuestrada y brutalmente asesinada, y su cuerpo fue tirado en un río igual en Estados Unidos, ella siendo estadounidense, de hecho latina, y pues los hombres que la mataron eran inmigrantes ilegales. Y entonces Trump se agarró de estos 2 casos de feminicidios e instrumentalizó estos feminicidios para decir, vean a los salvajes inmigrantes ilegales, cuando literalmente los inmigrantes ilegales tienen una menor incidencia delictiva. Me pregunto yo cuántos feminicidios cometen estadounidenses, ¿no?, al año versus los 2 que abanderó Donald Trump. Y bueno, ese supuesto de que los inmigrantes ilegales son violentos y salvajes y etc, 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 es la explicación que dio Donald Trump de por qué tiene que hacer estas deportaciones masivas, porque amenazan la seguridad de Estados Unidos, que, como ya les expliqué, es completamente falso. Y entonces ahora la idea es meter al ejército estadounidense a coordinar estas deportaciones. Pues el gobierno de Donald Trump anunció que va a declarar la crisis migratoria como una emergencia nacional. Eso va a permitir usar fondos militares para crear y expandir centros de detención para migrantes. De hecho, en Texas, me parece, en el condado de Starr, si no estoy equivocada, le donaron 600 hectáreas a Donald Trump para construir un centro gigantesco de detención para inmigrantes ilegales. Estamos hablando de un territorio similar al tamaño del Parque de Chapultepec para hacer un centro de detención de migrantes. Y pues, como les decía, se va a usar el ejército para estas deportaciones. Obviamente, pues hay miles de personas que están acelerando el paso para llegar a Estados Unidos antes de que llegue Donald Trump. En Oaxaca hay al menos 1,600 personas que avanzan hacia la frontera en caravanas y se esperan más grupos. Sí, y bueno, lo que les decía de el territorio que le dio Texas a Donald Trump para hacer este centro de detención. Y ahora, pasando otras cosas, hubo toda una controversia porque Kennedy Jr., que quería ser presidente, que es un antisemita desquiciado, una persona mal de la cabeza, o sea, pero mal por maldad y por prejuicios y por odio. O sea, para que me entiendan, Kennedy Jr., que estaba buscando la presidencia y se terminó saliendo para apoyar a Donald Trump, y entonces Donald Trump ahorita le está dando el premio de ser el próximo secretario de salud. Es el mismo cuate que dijo, y no es broma, pueden googlearlo si no me creen, dijo que el COVID había sido diseñado
para no afectar, para no infectar de la misma manera a los chinos y a los judíos. Que además, más allá de ser racista, extraño, es estúpido. Porque, a ver, Kennedy, entonces, si el COVID no afecta igual a los chinos, ¿cómo se propagó tanto ahí y terminó causando una pandemia mundial, ¿no? Si los chinos son casi inmunes a este virus, ¿no? Creado. Bueno, la persona que está diciendo eso del COVID va a ser el próximo secretario de Salud de Estados Unidos. Y aparece este señor, este contexto se los doy porque aparece este señor en una fotografía con Donald Trump, con Elon Musk y con Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Legisladores de Estados Unidos, y están en un avión privado comiendo hamburguesas de McDonald's, que ya sabemos que el futuro presidente Trump es adicto a McDonald's, todo el tiempo está comiendo McDonald's. Digo, a ver, a mí me gusta McDonald's, pero es raro. O sea, siento que no solo es que le guste la comida, es como parte de su personalidad. Y entonces causó controversia porque es como, ¿cómo es posible? A ver, parte de la campaña de Donald Trump no solo era Make America Great Again, era Make America Healthy Again, hagamos América saludable de nuevo. Y entonces como, guárales, o sea, los cuates que van a hacer América saludable de nuevo están ahí comiendo hamburguesas. A ver, sí puede ser saludable y comer hamburguesas. Eso no significa que yo creo que vayan a hacer un buen trabajo llevando la salud a Estados Unidos. Pero bueno. Una cosa interesante de esa fotografía, igual fue que más allá de lo de las hamburguesas, yo a quien no he estado viendo mucho a Trump con Elon Musk, a Trump con Kennedy Jr., etc, etc, etc. No he visto a Donald Trump con su vicepresidente Mike Pence. Digo, Mike Pence. Mike Pence es el anterior. ¿Cómo se llama este güey? J.D. Vance. Y yo, Mike Pence. No, Mike Pence es el pasado, ese que casi matan los simpatizantes de Trump. Bueno, J.D. Vance no estuvo en la fotografía del avión y pues no ha sido muy visto. Y pues, por último, antes de pasar con Juanjo, la Fiscalía de Nueva York no desestimó la condena a Donald Trump, refrescándoles la memoria. Ya ven toda esta campaña de Kamala Harris que decía, es que no pueden votar por él porque es un delincuente convicto. Bueno, por una parte, fue declarado culpable de violar a la periodista E. Jean Carroll. Es una cuestión compleja porque como fue no un juicio penal, sino un juicio civil por difamación, entonces pues él no iba a parar a la cárcel por eso. Y aquí voy a hablar de cosas gráficas. Entonces, si ustedes son sensibles a este tipo de cosas, pues adelántense unos minutitos. Pero básicamente lo que pasó en el caso de E. Jean Carroll, que no es de lo que les voy a hablar en este momento, pero creo que es importante que lo tengamos en mente, es que E. Jean Carroll dijo que Donald Trump la violó. Donald Trump la demanda Donald Trump le dice que es una mentirosa y entonces E. Jean Carroll lo demanda por difamación. Y el juez termina decidiendo que E. Jean Carroll no difamó a Donald Trump. Y entonces como 2 más 2 es 4, significa que lo que está diciendo Jean Carroll es real. No difamó a Donald Trump porque lo que dijo fue real. Y también hay una cuestión en la que la gente decía, no, es que no la violó. No, en el juicio no se declaró que Donald Trump la hubiera penetrado con su pene, ¿ok? Pero dijo que en un vestidor violentamente, obviamente contra su voluntad, sin consentimiento, le metió los dedos a su vagina. Entonces, bueno, eso sí es una violación. A mis ojos, ustedes podrán decirme lo que quieran, pero a mis ojos es una violación. Y bueno, no solo eso, Donald Trump también fue declarado culpable, porque encontrado es como una traducción Spanglish de found guilty. Fue declarado culpable de dar sobornos a Stormy Daniels, que es una actriz porno,
para que ella se mantuviera callada sobre una relación extramarital que tuvieron. Y entonces esto se lo habría pagado Trump en 2016 porque Stormy Daniels iba a sacar un texto en la prensa hablando de esta relación. Eso podía afectarle a Donald Trump por su base de votantes pues religiosos, ¿verdad? Cristianos. Y entonces decidió pagarle a Stormy Daniels. Y a ver, no es ilegal, o sea, no es explícita, hasta donde entiendo, ¿verdad? No soy abogada, pero hasta donde entiendo, ese no es el problema. O sea, si alguien te va a sacar tierra y le dices, güey, porfa no lo hagas y le pagas dinero, o sea, esa no es la parte ilegal. La parte ilegal fue que para esconder todo esto, Donald Trump pues dio declaraciones fiscales falsas y escondió dinero del gobierno para hacer estos sobornos y que no fueran percibidos, al final fueron detectados y pues es más bien mentirle a las autoridades sobre ingresos, egresos, que la cuestión de que se haya cogido a una actriz porno, eso es legal, es Estados Unidos, da igual, ¿sabes? Cada quien que se coja a quien quiera, digo, lo feo es que le puso el cuerno a su esposa, pero bueno. Y entonces por este caso lo iban, que es grave, ¿no? De declaraciones fiscales falsas, pues iba a ser sentenciado y la defensa de Trump le dijo al juez que se llama, ay, ¿cómo se llama? Es uno latino. Déjenme ver a ver si lo tengo aquí. Se llama Juan Merchan. Entonces el juez Juan Merchan, la defensa de Trump, le dijo, oye juez, es que Trump pues ya es presidente electo y pues no sé si quieras desestimar la sentencia, que significa, o sea, sí sigue siendo culpable, pero el juez decidió no darle sentencia. Y el juez esta semana iba a decidir si le daba sentencia o no, y el juez terminó diciendo, me vale, sí le voy a dar sentencia. Entonces estamos a la espera de esa sentencia, que está programada para el 26 de noviembre, o sea, la próxima semana, me parece que el martes. Entonces, a ver qué pasa, porque lo más probable es que le dé una multa, pero, por cierto, los sobornos eran de $130,000. Lo más probable es que le dé una multa, pero también, o sea, por ese crimen podrías ir a prisión, técnicamente. Entonces, si el juez Juan Merchan sentencia a Donald Trump a prisión, ¿qué procede? O sea, ahí sí, yo no tengo ni idea, no sé si puede gobernar desde prisión, no sé, pero bueno, ya veremos qué pasa y les diremos el próximo episodio y ahora los dejo con Juanjo. Ya estoy de vuelta para platicarles sobre los nuevos nombramientos de Donald Trump. Lo más relevante es que se cae la que era probablemente la nominación más polémica, más controversial, la de Matt Gaetz para fiscal general. Un tipo completamente detestable. Como un Donald Trump joven, en el sentido de que un cuate acusado de mala conducta sexual, acusado de incluso de tráfico sexual de una menor de edad, acusaciones que no se tradujeron en cargos, que no es como que fue declarado culpable, pero sí tenía estas acusaciones, un tipo súper misógino, un tipo súper racista, y era el que Trump había nombrado como encargado de la Fiscalía General, pero justamente como él era representante, que es como diputado en Estados Unidos, representante en la Cámara en Estados Unidos, y tenía acusaciones de mala conducta sexual dentro de la Cámara, y pues los senadores, que eran los que tenían que aprobar el nombramiento, los senadores republicanos rechazaron confirmarlo al frente del Departamento de Justicia, que pues en el Departamento de Justicia hubo investigaciones en su contra por estas acusaciones de tráfico sexual que les comentaba, y pues Gaetz no llegó la nominación al Senado porque, según fuentes que hablaron con Gaetz, él mismo reconoció, o sea, habló con los senadores y le dijeron que había al menos 4 senadores que no iban a votar por él, 4 senadores republicanos que no iban a votar por él, y pues bueno, él mismo decide retirar su candidatura, donde están pegándole fuerte el equipo de Trump con su vicepresidente electo, J.D. Vance, es en el tema de la candidatura de
Pete Hegseth, que él está propuesto como próximo secretario de Defensa. También es un cuate que pasó por las Fuerzas Armadas, pero también tiene conductas de acusaciones de conducta sexual inapropiada y pues realmente se había dedicado los últimos años a ser pues comentarista en Fox News y ahora va a dirigir la Secretaría de la Defensa. Y frente a este tema de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, pues al parecer los senadores, que esta era una acusación de hechos que ocurrieron en 2017, él dice que sí hubo esta relación sexual, pero que fue consensual, y pues al parecer con este tema los senadores republicanos no tienen mayor problema, y seguramente él sí va a ser confirmado en el puesto. Otras designaciones recientes son las de Chris Wright, que va a ser el próximo secretario de Energía. ¿Y quién es? Es un magnate del fracking, un escéptico del cambio climático, y va a ser el secretario de Energía. Luego tenemos esto en un contexto de Estados Unidos ser el principal emisor de gases de efecto invernadero, y estar en un momento donde pues llevamos 15 años diciendo que no se hace lo suficiente para evitar la crisis climática que ya estamos viviendo, que los mismos gringos están padeciendo, y pues Trump pone a un cuate que apuesta por el fracking, que es esta extracción súper sucia de petróleo que es muy difícil de acceder a él, y además un tipo que no cree en el cambio climático como secretario de Energía. Otro nombramiento interesante es el de Sean Duffy como secretario de Transporte. Es otro cuate que pasó por el Congreso y que era presentador de Fox News. Luego, estas dos últimas que les voy a decir, de verdad que hasta parece que es como que estamos como en un reality show, ¿no? O los gringos están en un reality show, porque como encargado de los centros de servicio de Medicare y Medicaid, que es guardando las distancias como una especie de IMSS gringo, como encargado de este IMSS gringo, va a poner a un cuate apodado Dr. Oz, que es un presentador de televisión de Estados Unidos. Un presentador de televisión de Estados Unidos, un doctor que la hace de presentador de televisión, va a estar ahí. Entonces tenemos a presentador de televisión en el Medicare y Medicaid, presentador de televisión en la Secretaría de Transportes, presentador de televisión en la Secretaría de la Defensa. Chance debería de... Digo, no soy presentador de televisión, pero si doy las noticias, chance debería de irme a Estados Unidos. En una de esas me toca ir por ahí una secretaría de Estado o algo así. Estaría interesante, ¿no? O chance el día de mañana de Morena le apuesta por eso y tenemos futuro en la política, muchachos. No, obvio no. Y el último nombramiento es el más patético de todos porque... esperen. Cosa que no mencioné, recuerden que este cuate, Dr. Oz, va a tener que trabajar de la mano con el secretario de Salud, que puso a Robert Kennedy Jr., que es un antivacunas. Entonces los gringos, el sistema de salud gringo, que es deplorable de por sí, va a tener a un antivacunas a cargo de la salud y a un presentador de televisión a cargo de los centros de servicio de Medicare y de Medicaid. Y ahora sí, el último nombramiento, el de Linda McMahon como secretaria de Educación. ¿Cuál es el principal rasgo por lo que resalta Linda McMahon? Porque es la fundadora de la empresa de lucha libre, la WWE. La WWE, que es donde estos luchadores, el Undertaker y un montón más súper famosos que, pues bueno, ella fundó la empresa y ahora va a ser secretaria de Educación. Entonces, está increíble porque tenemos a un montón de presentadores de televisión y a un montón de millonarios. Está, hoy les digo, el magnate del fracking, Chris Wright, pero tenemos a Elon Musk, tenemos tenemos a ricos y a presentadores de televisión al frente del gobierno gringo. Y es chistoso porque los republicanos eran aquellos que mantenían este discurso de que es que hay lo que le llaman los gringos el deep state, el estado profundo, que es como la mafia del poder de allá, ¿no? Una mafia del poder que está controlada por millonarios que nos imponen cosas y que
la agenda LGBT, la agenda 2030 que le llaman ellos, un montón de temas, el feminismo, el aborto, y esos son los malos, ¿no? Y entonces los republicanos luchamos contra ese deep state, contra esos millonarios ocultos que están detrás del poder, detrás de Washington. ¿Y a quiénes eligieron para la Casa Blanca? A un magnate de bienes raíces que es Donald Trump, que puso en todo su equipo a presentadores de televisión, a radicales y a magnates, ¿no? Y a otros millonarios. Entonces, pues parece que los mismos republicanos conspiranoicos hicieron su pesadilla realidad y están contentos con esa pesadilla, ¿no? Y bueno, finalmente lo que ocurre con la Corte Penal Internacional, que por fin emitió las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y contra Yoav Gallant, que es el exministro de Defensa de Israel, que apenas hace unas semanas salió del puesto porque Netanyahu lo despidió. Los acusan a los dos de crímenes de guerra por inanición, por dejar morir de hambre a los palestinos, crímenes de lesa humanidad y otros delitos como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Les recuerdo que, de acuerdo con cifras gazatíes, con cifras del gobierno controlado por Hamas, 34.500 palestinos han sido asesinados por Israel desde que comenzó la guerra a raíz de los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Por cierto, no crean que la corte solo va contra Israel, también van emitieron una orden de captura contra un cuate llamado Mohammed Deif, que está identificado como un alto funcionario de Hamas por su papel para idear precisamente el ataque del 7 de octubre en el que Hamas mató a 1.200 israelíes. Lo acusa de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, exterminio, toma de rehenes, violación y abuso sexual. Algunos de estos delitos son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. El pequeño tema es que Israel dice que ya lo mató, ¿no? Entonces, bueno, sería el único que estaría muerto de esta lista y Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant pues tendrían el impedimento de viajar a países que estén dispuestos a cumplir con esta orden de aprehensión, como lo ha sido por ejemplo España y como lo es por ejemplo el gobierno de Italia, que acaba de salir a decir que si Netanyahu pisa Italia lo van a detener. No quiere decir que vayan a agarrar a Netanyahu. En la medida que Netanyahu no vaya a alguno de estos países, se puede librar de la detención. Por ejemplo, Vladimir Putin tiene orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pero no lo han detenido porque no ha salido de Rusia a países que lo puedan detener, ¿no? Por ejemplo, está invitado al G20 y si hubiera ido, Brasil lo hubiera podido detener, ¿no? Pero pues nada menso, no fue. Entonces, pues bueno, en la medida en la que no la riegue, pues será difícil que pues lo detengan y que lo presenten ante la corte, pero pues esta es una decisión simbólica bastante fuerte contra esta atroz guerra en la que el gobierno de Israel ha cometido una serie de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, en el que ha creado una atmósfera que recuerda mucho a las cosas que precisamente los abuelos de estos israelíes sufrieron hace ya varias décadas bajo la Alemania nazi, ¿no? O sea, una situación terrible y donde sí hay elementos que podrían indicar que haya intención de genocidio, o si no, intención de genocidio, al menos de limpieza étnica, es decir, la intención del gobierno de Netanyahu de expulsar a los palestinos de Gaza para expandir Israel y apropiarse de este territorio, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero ya lleva 13 meses la guerra y parece que no para, y con ataques de Israel a Líbano y a otros países de la región. Vamos a ver dónde termina esto. Bueno, llegamos a esta parte final. Esto fue un collage, espero que lo hayan disfrutado. Ya les decíamos que tenemos algunas cositas de tiempo, entonces pues ahí la situación. Pero muchas gracias por vernos. Y Juanjo, el emoji de la semana. Yo digo que sea la bolsita de dinero, por el presupuesto. Va, bolsitas de dinero, emojis de dinero.
Dicho eso, recuerden que en la descripción de este video están las ligas de nuestro Patreon. Si a ustedes les gusta lo que hacemos y quieren apoyarnos con el equivalente a un café al mes. También recuerden que es súper importante ayudarnos dándonos like, comentando. Todas esas interacciones nos sirven muchísimo. Y pues si se suscriben al Patreon y nos dan el equivalente a un cafecito al mes, entonces vamos a darles las gracias en cada uno de los episodios. Y también ahí está la liga de nuestro Telegram, que es un chat que tenemos con ustedes para platicar. ¿Y los mecenas son? Y los mecenas son, pues, Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Anne Cervón, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Yaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elía, Josh Caballero e Isabela Ripoll. Muchísimas gracias a todos. Y pues, dicho eso, Juanjo, Vámonos. vámonos.